Muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia de la 8, viernes 16 de marzo. Vaya trío me acompaña esta noche, lo van a ver a continuación. David Frechilla, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar, como siempre digo, en la televisión de todos los palentinos y también acompañado por aquí mis amigos. Bueno, además tenéis muy buena relación entre vosotros. Muy buena, excelente, excelente. Carlos Hugo Sanz, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ya catarradas. Sí, Sí. Estás un poquito cogido. Se me nota un poco la voz, sí, tengo voz de periodista radiofónico hoy, así que como bueno de Frechilla. Los bajos. Los bajos, ahí, los bajos. Jesús Mateo Pinilla, muy buenas noches. Yo no soy de los bajos, yo soy de los altos. Muy bien. Así estamos. Me decías ayer por teléfono que tenías que dar una noticia importante. Sí, cuando quieras. Pues adelante. Bueno, pues yo decía, mira, para mí ha sido importante. El otro día me he enterado en la calle, que es donde se entera uno de todo, y me decían que un cuadro de mi abuela le habían regalado a la Fundación Díaz Caneja. Y me pareció muy bien. El cuadro de mi abuela le tenía una expareja mía y esas cosas se acaban. Sí. Y cuando se acaban, pues entonces resulta que procuran hacer un poco ahí, hincar el diente haciendo un poco de daño. Y resulta que al final no se ha producido ese daño, sino que al contrario, le han regalado a la Fundación Díaz Caneja, con lo cual va a haber un cuadro que era de una tía abuela mía. O sea, que tu ex ha regalado ese cuadro, Sí, lo ha donado a era la mío, Fundación claro, Díaz era mío, Caneja, pero pero le ha regalado es un a la cuadro de tu Fundación abuela Díaz que por circunstancias Sí, se quedó tu se quedó mi expareja. expareja. Ajá. Y entonces el cuadro es muy bonito, es una mujer del siglo XIX y tiene un brocado por aquí precioso y me parece muy unas manos extraordinariamente hechas y me parece perfecto que le tenga la Fundación Díaz Caneja. Muy bien, Jesús. Esa era la primera noticia. ¿Hay más? Va, ahora en el mundo del arte las hay muy buenas. Ya sabéis que se ha muerto Alejandro Mieres, lo cual ha sido una pena, pero tenían que haberse hecho algo, Palencia tenía que haberse hecho algo por él, ¿no? Pero ahora hay una exposición de Águeda de la Pisa que he visto esta mañana, Sí. extraordinaria, delicadísima, finísima, muy sensible, muy sensible. Un arte abstracto, pero extraordinario. Pues muchas gracias por compartir la noticia con nosotros, Jesús. De nada. Vamos con el sumario. La prisión permanente revisable seguirá su curso parlamentario. El Congreso ha rechazado frenar su derogación como pedían Partido Popular y Ciudadanos, lo que Mariano Rajoy califica como una mala noticia para todos los españoles. Es bueno mantenerla, porque creo que no impide la rehabilitación del preso y creo que es una seguridad para los ciudadanos. Creo que está bien, porque si como es revisable, pues cuando la persona que haya pagado su pena y haya, por lo tanto, resarcido a la sociedad, ¿no?, del delito que ha cometido, esté en condiciones, pues se revisa su sentencia y sale fuera. Entonces yo creo que sí que debería de quedarse, yo creo. Todos tenemos en nuestra mente lo que ha pasado, nadie va a ocultar la desgracia de lo que ha pasado, pero eso es una cosa. Otra cosa es gobernar en caliente y decir que no. Yo, por supuesto, que la derogaría. El futuro de las pensiones ha llenado por completo el debate en el Congreso. El Gobierno ha tenido que responder a las quejas ciudadanas y Rajoy ha anunciado una mejora para las pensiones más bajas que fía a que se aprueben los presupuestos. Ha lanzado también un mensaje de tranquilidad. Creo que habría que hacer varias cosas, o sea, no una, varias. O sea, algo de subida de impuestos, algo de otra cosa, varias. Pero creo que haciendo eso y poniéndose de acuerdo, creo que se podría sostener el sistema de pensiones. Es que lo que no se puede tener es un gobierno que nos esté engañando como nos está engañando. O sea, el 0,25. Vamos, ¿qué pasa? ¿Que nos va a tener ahí engañándonos y ahora con el IRPF a quién va a beneficiar? ¿Solo al 50% o no? Que no, hombre, que no, que ya no somos tontos. Los que estamos jubilados ya no somos tontos. Sabemos un poquitín de números, aunque sea poco, pero sí sabemos. Estamos al tanto de lo que pasa y sabemos perfectamente que se ha dado un incremento muchísimo, miles de millones de euros a salvar la banca, a muchísimas otras cosas. O sea, creo que está de más decirlo, claro que sí, siempre se puede hacer un esfuerzo. Al final los que pagan siempre son los mismos, lo que pasa es que hasta ahora se han quedado callados, afortunadamente han salido a la calle.
Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Consumidor y la UCE en Palencia ha hecho balance de las atenciones que se ha realizado durante el pasado año. Se han contabilizado más de 8.600 demandas. Hay menos consultas, pero hay más reclamaciones. La mayor parte las siguen acaparando los servicios públicos como el teléfono. Se duplican las reclamaciones relacionadas con las agencias de viajes. Yo me siento muchas veces incómodo por la impotencia que hablas con máquinas. Es que es increíble ya, que yo entiendo la tecnología y hay que avanzar en la tecnología, pero que es que Movistar, no sé, por ejemplo, te sube y se acabó Santas Pascuas. O sea, por un lado nos congelan y por el otro lado nos están subiendo. Yo recurro, cuando algo no me parece bien, recurro y ellos me ayudan. En una ocasión con un billete de autobús, ellos me asesoraron cómo tenía que ir, luego hubo ¿cómo se llama? Un tribunal o un tribunal, creo, de arbitraje, me parece, y nada, llegamos a un acuerdo. Creo que tenemos que reclamar cuando algo no funciona y creo que tenemos que consumir en Palencia con P. Como me ha pasado, lo sé, a ciencia cierta, fijo, que no hay, al consumidor no hay quien le defienda. Entonces, ¿tú a dónde reclamas? A ningún lado, porque todo va a jarro roto. Puedes reclamar, pero luego esperas sentado en tu casita. Esa es la razón. Indudablemente estamos peor tratados. Que hay más vías también, pero que también las vías no sirven absolutamente para nada porque te dan largas y largas y largas también. Comenzamos. La prisión permanente revisable seguirá su curso parlamentario. El Congreso ha rechazado frenar su derogación, como pedían el Partido Popular y Ciudadanos, lo que Mariano Rajoy ha calificado como una mala noticia para todos los españoles. Repasamos la información. A continuación, a votar. PP y Ciudadanos no han conseguido frenar el trámite de derogación de la prisión permanente revisable, al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. La mayoría del resto de grupos han rechazado sus enmiendas a la totalidad contra la iniciativa del PNV para suprimir esta pena. No es una buena noticia para ningún español. Los dos partidos han intentado sin éxito convencer al PSOE para que se abstenga. Un tipo penal, señorías, cuyo mantenimiento es un clamor social. Ni venganza ni rabia, solo justicia. Es el mismo argumento de Ciudadanos, que a pesar de que hasta el pasado otoño defendía su derogación, ha sido el partido que ha desbloqueado este debate en la mesa del Congreso después de la detención del asesino de Diana Quer y que ahora defiende un endurecimiento. La laxitud en la confesión del tercer grado en algunos casos sí que es visible, lamentablemente, en forma de reincidencias. Que han querido traer este debate al calor de los acontecimientos. Las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Ha hallado un instrumento de competición electoral que usa sin pudor. Esa ha sido la crítica más recurrente entre quienes apoyan la derogación. Nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador. La derogación de la prisión permanente revisable seguirá su curso con el trámite de enmiendas en la Comisión de Justicia. Sobre este tema hablaba también uno de los palentinos que escuchábamos en el sumario y hacía una pregunta. ¿Se está gobernando en caliente? Voy a trasladar esa pregunta también aquí a la mesa. David Frechilla. Sí, pero como la mayoría de los temas. Por mucho ahora que digan los políticos que no hay que gobernar en caliente, la mayoría de los temas surgen en caliente. Lo mismo lo de las pensiones, ¿no? Sale la gente a la calle y se gobierna en caliente. Ojalá los políticos tuvieran una bola de cristal para ir adelantándose a las situaciones, pero generalmente muchos de los temas que van surgiendo y que llegan a los diferentes organismos o administraciones viene porque hay una reacción social. Bueno, yo en el caso de la prisión permanente revisable, yo ya lo digo, yo soy partidario, pero al mismo tiempo digo que quiero escuchar la opinión del Tribunal Constitucional. Me parece la más válida, me parece que es la que debe regir si se puede aplicar o no. Y la verdad es que en este sentido sí que tengo cierto nivel de hartazgo con la gente. Es que la gente piensa con la bilis, no piensa con la cabeza, parece que no quiere escuchar a la otra parte. Yo escuchaba hace poco a mi compañero en la radio, a Carlos Alsina, que decía, ni los que están a favor son unos fachas y unos torturadores, ni los que están en contra están a favor de los delincuentes. Yo creo que tenemos que moderar un poco el discurso. Lo que vimos en el Parlamento el otro día ha sido, la verdad, una vergüenza para el ciudadano de a pie. Yo por lo menos así lo sentí, ¿no? Sí que considero que reparar el daño de un crimen como el que hemos visto el otro día o como esas violaciones es imposible,
O sea que cuando se pone una pena es muy difícil reparar el daño. Sabemos, o bueno, que quizás no vaya a evitar crímenes o delitos similares, estamos de acuerdo, pero yo sí que pienso que hay personas que son irrecuperables para la sociedad, lo tengo clarísimo. Y tenemos casos de violadores que han cumplido su condena, han cumplido no sé cuántos años y han salido y han vuelto a hacer lo mismo. En este sentido, cuando dicen que el objetivo de las penas o bueno, de la estancia en prisión es reinsertar a la gente, es mentira. La cárcel es una universidad de la delincuencia y te lo dice mucha gente. Yo en la cárcel conocía a tal y a partir de ahí creamos un vínculo. No sé, yo estoy a favor porque creo que hay gente que es irrecuperable para la sociedad, mi opinión. Pero al mismo tiempo quiero escuchar al Tribunal Constitucional, me parece que es que tiene que pronunciarse. Y creo que todas las opiniones que se están poniendo sobre la mesa son válidas. Adelante. Claro, es que el problema al final es que de un debate que es jurídico, sobre todo, y es si esa ley vulnera la Constitución española, se hace un circo. Entonces, y se hace un circo político aprovechando el malestar que existe en la sociedad después de hechos gravísimos. Claro, al final todo se ha embarrado tanto que uno ya, yo la verdad es que no me atrevo ni siquiera a pronunciarme si estoy a favor o en contra, porque es que he leído tantas barbaridades que no tengo una posición clara. Sí me quedo, creo que era El País el que lo publicaba ayer o antes de ayer, que 75% de los catedráticos de Derecho Penal están en contra. Entonces yo me quedo con ese dato. Me da la sensación de que no aporta tanto, ni ha aportado tanto esa ley en estos 3 años como se nos quiere hacer vender. Luego está, como digo, el circo que se montó ayer. El circo que impulsa a Ciudadanos, que para cobrarse una pieza política desbloquea ese debate en el Congreso. El circo del Partido Popular, pues aprovechando, arrimando la sardina a su ascua para hacerse fotos con los padres de las niñas o de los niños asesinados, el bochorno del Partido Socialista, que yo creo que ha hecho la de ayer es una de las intervenciones más desastrosas que se recuerdan en el Congreso de los Diputados. Entonces, al final creo que lo que subyace debajo de todo es que los políticos que nos representan, la gran mayoría que están en el Congreso, tienen una calidad muy baja y son incapaces de acometer un debate serio que la sociedad necesita. Creo que incluso, yo no creo que sea extemporáneo, es decir, creo que se podría haber hecho ahora si tuviésemos políticos de una talla intelectual y de una talla, de una catadura moral adecuada. Pero claro, cuando ya todo se reduce a, se mezcla ETA, se mezcla la guerra civil, se mezclan víctimas de no sé qué, y se hace un totum revolutum, se hacen fotos con los padres, se lleva ya a los padres a que presencien ese... Es decir, al final lo que hacen es exacerbar ese sentimiento que lógicamente pues a nadie le gustaría que un depravado de estos pues acabase con la vida de su hijo, lógicamente a nadie. Pero yo creo que la ley tiene que estar por encima de los sentimientos personales de cada ciudadano. Y creo que la Constitución, igual que se utiliza para defender lo que ha hecho Cataluña, el atentado que vamos a Cataluña, la Generalitat y lo que se ha hecho en la independencia, ese atentado contra la Constitución, debemos ser nosotros también los que defendamos que lo que está escrito se tiene que cumplir. Entonces, como dice David, vamos a ver qué dicen los jueces, vamos a ver si esa prisión permanente revisable atenta o no contra el artículo de la Constitución, que dice que las penas de prisión tienen como finalidad la reinserción del preso y que lógicamente no se puede poner a un preso una pena sin saber cuándo va a acabar esta. A Carlos Hugo, el debate de ayer en el Congreso le ha decepcionado un poco. ¿A ti, Jesús, te decepcionó? A mí también, no cabe duda. El tema fundamental está en que la revisión se produce o se debe producir para ver quiénes son los que se reinsertan y quiénes son los que no se reinsertan. Los psicóticos a veces se reinsertan, los psicópatas nunca, además de tener su responsabilidad porque los dos son conscientes del daño que han causado. Los psicópatas no se van. Yo me acuerdo un caso que hubo aquí en Palencia. Estos eran más jóvenes, serían sobre el año 58 por ahí. No habían nacido. ¿No habían nacido? Pues puede ser, pero yo he hecho cálculo mal los números. Bueno, pues resulta que el año 58 en Guardo, una señora, una vecina, oye hablar
ve que su vecina pues tiene un lío con un señor y entonces lo comenta por el pueblo. Y cuando lo comenta por el pueblo, la vecina que había tenido el lío dice, yo hasta tengo que vengarme de alguna manera. La coge a la niña, tenía una niña de unos 4 o 5 años, la sube al monte y con unas sábanas la ahoga, la asfixia, metiéndola las sábanas por la boca. Eso se produjo aquí, en Palencia. Y ¿se puede reinsertar estas personas con esta maldad? Indudablemente son psicópatas, que tienen su pena, pero no son reinsertables. Entonces, ¿qué es pertinente en estos momentos el que se produzca la pena de muerte, o sea, este debate? La verdad es que hay penas privativas de 30, 40 y 50 años que no son revisables. O sea que estamos todavía con penas mayores y que no se revisan. Y ahí es donde se debe producir, de alguna forma, pues todo este problema que está surgiendo, que ha surgido como consecuencia de que la pena de muerte se ha suprimido. A partir de del 2003 se había ampliado de los 30 a los 40 años las penas y después en 2015 es cuando se introduce la prisión perpetua revisable. Bueno, pues ahora, después de haber rechazado la doctrina Parot Estrasburgo, que es lo que ha hecho, vamos a ver también qué es lo que dice con respecto a esto. Pero claro, no se puede saber, como decía David y como decía Carlos Hugo, no se puede saber lo que va a decir el Tribunal de Estrasburgo si de alguna manera no se pone en marcha el proceso de la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué está fuera de sitio o no? Pues mira, hay países en los que desde luego la prisión revisable pues está claramente, se mantiene. Hay otros pues como Estados Unidos, como Japón, que lo que tienen es pena de muerte y ahí sí que no se produce absolutamente nada, ¿no? En Sudamérica pues tampoco apenas, porque también pasa mucho eso. Pero Francia pues tienen una cosa parecida, en Italia parecida, en Portugal. Vamos a verlo porque tenemos un mapa, como están en otros países. Sí. La prisión permanente revisable es una figura penal que efectivamente ya existe en otros países europeos. En Francia, además, por ejemplo, existe la perpetua sin posibilidad de revisión para casos extremadamente graves como los magnicidios o los ataques terroristas. Repasamos el mapa. Los países de nuestro entorno tienen penas similares a la prisión permanente revisable. De hecho, está presente en toda la Unión Europea con la excepción de Portugal, Irlanda y Croacia. La legislación española establece un plazo de 25 años para la revisión de oficio, más que la media del continente, aunque hay otras más duras. En Francia existe la pena de perpetuidad irreductible para asesinatos muy graves, magnicidios y atentados terroristas. Se puede revisar a los 18 años o establecerse como ilimitada en función del caso. En Italia existe la cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional pasados al menos 26 años en prisión. El Código Penal alemán también la recoge estableciendo la revisión a los 15 años, aunque se puede alargar. En Reino Unido no hay una legislación homogénea. En Inglaterra y Gales se aplica la cadena perpetua a todo asesinato cometido por un mayor de 21 años. El condenado puede salir de la cárcel en libertad condicional después de un tiempo mínimo que fija un juez para cada caso concreto. La cadena perpetua revisable también se aplica en Polonia, Austria, Rumanía, Hungría, Dinamarca o Suecia, con revisiones entre los 12 y los 18 años. En Noruega no existe como tal. Su ordenamiento establece un máximo de 21 años en prisión, pero se puede ampliar con la custodia como se hizo con el asesino de Utoya, Anders Breivik. Es una figura jurídica para aumentar la pena en periodos de 5 años sin límite de estancia en la cárcel. Bueno, pues de esto es un poco de lo que estabas hablando, ¿no, Jesús? Sí, es indudable. Lo que pasa es que también por contra de todo eso, la sociedad necesita tener seguridad. Eso de que el que la hace la paga, pues indudablemente lo piden. O sea, es lo que pide el pueblo. Ahora mismo con todos estos casos de este chiquito Gabriel y todas esas cosas, es indudable que el que la hace la tiene que pagar. Y entonces con todo eso, pues además luego existe otra sensación que tenemos, que es lo que ha pasado con el chicle y con todas esas cosas, que es la tomadura de pelo, eso de decirte, bueno, yo dentro de 7 años salgo de la cárcel y si me porto bien y si no sé qué, en 5 estoy en la calle y en 3 ya me están viniendo. Eso no puede ser. O sea, ahí hay un cambalache que tampoco puede ser. No te digo que sea, que el hombre tenga que estar como en las cárceles de Víctor Hugo, ¿no? Que tenga que estar perpetuamente encerrado en una celda bajo barrotes. Pero yo creo que es una postura clara la de las Campo Amor, y han dicho bien, y han dicho que les parecía una barbaridad precisamente, y por eso es por lo que yo digo también que
bueno, ellos han hablado en contra del PSOE, pero la verdad es que en el Pleno pues no me ha parecido bien lo que ha ocurrido, claro. Decían los familiares de las víctimas de casos muy graves, tipo Diana Quer, Mariluz Cortés, bueno, efectivamente que seguían el debate, habían sido invitados, que por lo menos los políticos estén a la altura y que los que se oponen por lo menos den alternativas, porque Carlos Hugo ni siquiera han dado alternativas. Claro, es que yo entiendo la posición de los padres, yo soy padre, y lógicamente a mí me gustaría que si pasase algo a mi hijo, pues el que la hiciese se pudriese en la cárcel el resto de su vida. Pero es que ellos son parte, es decir, yo entiendo su postura y es justificable y siento total empatía con ellos, pero es que son partes, ellos no pueden dictar la ley para todo el resto de casos. Entonces, claro, al final lo que se votó ayer eran dos enmiendas, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos, que querían incrementar el grado de restricciones o la severidad de la ley actual. Es decir, yo, por lo que tengo leído, la idea era que la prisión permanente revisable, que creo que es una forma bonita de decir cadena perpetua, sea una de las más duras de toda Europa. No, no es lo mismo que cadena perpetua. No, pero al final no es lo mismo, pero es parecido. No, es no, decir, no, no es lo mismo, yo pero creo que precisamente es bueno porque se revisa. porque se revisa, pero si limitamos las herramientas para revisar al mínimo y con condiciones muy estrictas, como parece que es lo que se quería hacer al calor de lo sucedido en las últimas semanas, claro, creo que pierde el sentido de lo que tendría que ser verdaderamente una cadena, una prisión permanente revisable. Es decir, al final es una cadena perpetua en la que bajo X consideraciones que al final ya sabemos cómo es esto, que lo que vale para unos no vale para otros, se puede mantener a una persona en la cárcel durante el resto de su vida, sabiendo además que ella va a estar ahí sin fecha. Es decir, yo si cometo un delito y me meten en la cárcel, yo sé que voy a pasar X años, porque lo dice la ley. Claro, meter a una persona en la cárcel, decirle, tú vas a estar ahí hasta que a mí me dé la gana, yo creo que por lo menos crea un conflicto a nivel de derechos humanos, por lo menos. Por eso es mejor, al ser un tema jurídico, yo creo que lo mejor es que se pronuncie el Tribunal Constitucional y diga si es constitucional o no. Y a partir de ahí, quizá haya que plantear una reforma de la Constitución o haya que plantear un referéndum, como ha pedido algún partido, que seguramente pues, lo ganen a favor del sí, o haya que plantear otras medidas para revisar aquellos casos en los que efectivamente, que no puede ser, como decía Jesús, que el chicle mande una carta y diga que ya lo tiene todo pensado para aparecer en televisión, para salir y forrarse además por lo que ha hecho. Eso no puede ser. Lo cual prueba el grado de degeneración mental que tiene el chico. Efectivamente. Ya vemos el caso del personaje. Otro caso que hubo en España, que era el del arropiero. Era un tío que había los crímenes del arropiero. ¿Eso os suenan? Bueno, pues se había cargado no sé cuántas mujeres mayores ya. 60, vamos, 20, 30, yo qué sé. Y entonces, ¿cómo a este tío le vuelves a integrar? Pero si es que todavía en sus sueños te dicen y él mismo lo decía, dice que no me suelten, por favor, porque vuelvo a matar. Vamos con... Que esos tíos son imparables. Con otro y la asunto. sociedad se tiene que proteger, ¿eh? Eso está claro. O sea, a mí no es que lo que digan allí en caliente o en frío. Yo lo que digo es que la sociedad se tiene que proteger de todo eso. Y si no se protege con una legislación digna, resulta que al final llegará la guillotina o llegarán las protestas o llegarán no sé qué y se acabó. Lo que está claro es que por lo menos la sociedad tiene que tener el mismo derecho que un delincuente, nunca menos. Claro, es decir, claro. Exacto. Ese sería un poco el resumen. Yo creo que tiene que más, pero vamos, que por lo menos no menos, que a veces nos preocupamos demasiado en el delincuente y nos olvidamos del resto de la sociedad. Vamos a hablar ahora de otro asunto, de las pensiones. Jesús, ¿este asunto cómo lo llevas? Pues como yo lo lleve personalmente no tiene importancia. Pero tienes bien atado. Yo lo mío lo está atado, pero eso no significa absolutamente nada. A mí lo que me importa es la sociedad. O sea, hace 2 días me han hecho una entrevista en el diario. Sí. Y entonces me decían eso, bueno, tú no sé qué. Y yo decía lo mismo, yo no sé montar en bicicleta, vamos, yo sé montar en bicicleta, pero yo no monto en bicicleta. Pero sí me importa que los tíos que tienen que desplazarse se puedan desplazar en bicicleta. Muy bien. Vamos con la información y ahora seguimos opinando sobre este asunto, el futuro de las pensiones, que ha llenado también esta semana por completo el debate en el Congreso. El Gobierno ha tenido que responder a las quejas ciudadanas y Rajoy ha anunciado una mejora para las pensiones más bajas que fía a que se aprueben los presupuestos.
Ante todo, Mariano Rajoy lanza un mensaje de tranquilidad. Sé que muchos españoles han podido sentir en los últimos días cierto desasosiego sobre el futuro de sus pensiones. Comienzo mi intervención diciéndoles que no hay motivo para ello. El presidente del Gobierno recuerda que la recuperación del empleo sostiene el sistema. Asegura que hoy por cada nuevo pensionista hay 6 nuevos cotizantes, mientras que en 2011 por cada nuevo pensionista se perdían 3 trabajadores. Sostiene que eso y evitar el rescate de España ha salvado a las pensiones. Que mientras yo sea presidente del Gobierno, las pensiones no se van a congelar. Subirán siempre y haré lo que pueda para mejorarlas. Subirán todo lo que sea posible. Apela a la realidad de la economía ante las peticiones de revalorización. De momento anuncia que en los presupuestos de este año plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias, y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. En cuanto al futuro del sistema, defiende el valor del Pacto de Toledo. Los pensionistas españoles, que son siempre un ejemplo de responsabilidad y también de solidaridad, no merecen actitudes frívolas. Pide a los partidos que abandonen la demagogia y tengan en cuenta que los recursos públicos no son ilimitados. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lanzaba un mensaje de tranquilidad, Jesús. Pues mira, si dice, yo siempre procuraré subir las pensiones, es como si no dice nada. Eso es como cuando nos decían nuestras madres, ven pronto a casa. Había unos que volvíamos a las 12 de la noche, otros a las 5 de la mañana y otros a las 8 de la mañana. Tú eres de los de las 8. Claro, indudablemente. Entonces eso no significa absolutamente nada. Lo que tienen que decirte es cómo se van, y con un estudio serio, cómo se van a hacer las cosas. Están todos los partidos navegando en este aspecto. No hay ninguno que tenga algo serio para poderse agarrar. Ni el PP, ni el PSOE, que actúa por contraposición a la contra, ni Ciudadanos, que bueno, se sale con florituras de los temas, ni Podemos, que ya Podemos ya es, o sea, ya lo borda y ya dice cosas que son verdaderamente barbaridades, ¿no? Luego, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es aumentar los ingresos. ¿Cómo se aumentan los ingresos? Que nos lo digan ellos, porque es que no hay manera. A mí me preocupa por mí. Pues por mí realmente las cosas me preocupan poco, pero me preocupa me preocupa poco porque yo no tengo problema ninguno. Pero no porque no tenga, si para coger una pera de un árbol, eso me las basto yo solo, o sea, no tengo problema en ese aspecto. Pero los demás, los que vienen detrás, eso sí me preocupan. Y me preocupan haber estado pagando durante muchos años para que al final se produzca eso de nada. Y tener que estar buscando los cubos de basura. Eso no me parece bien. Entonces yo todos estos pensionistas que les veo, ¿cómo no lo voy a ver con preocupación? ¿Cómo no lo voy a ver de verdad con una... O sea, se me acelera el corazón cada vez que lo veo. David Freixa, después Carlos Hugo, ¿se te acelera el corazón también con las pensiones? Bueno, de momento me queda un poco lejos, ¿no? Pero escuchando lo que se viene diciendo por ahí... La verdad es que si tuviera la solución, pues desde luego que Mariano Rajoy me hubiera llamado para sustituir a De Guindos, cosa que evidentemente pues queda muy lejos de mis cualidades en cuanto a este ámbito. Lo que sí que tengo claro es que hemos tenido un sistema de pensiones que yo tengo la sensación que ya no es válido, porque la sociedad, la demografía ha cambiado y habrá que adaptarse a las nuevas situaciones. Y a las nuevas situaciones, en un tema tan delicado como las pensiones, creo que no se tiene que adaptar el gobierno de turno, que tiene que ser algo global. O sea, señores políticos, señores partidos políticos, yo creo que es necesario que miremos no de aquí a 5 años, porque a veces en política, bueno, estamos en una época en la que se prepare Rajoy, porque la calle va a ser el mejor escaño portavoz en el Congreso para los grupos de la oposición. O sea, va a haber multitud de colectivos que van a salir a la calle porque las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Lo que no se puede hacer es aprobar una subida, congelar, lo que sea, pensando en dentro de 2 años cuando el ciudadano va a tener que ir a la urna. Creo que el tema de las pensiones es algo mucho más serio para que de alguna manera tengamos un pacto de Estado, yo no sé si de cabezas pensantes, de gente ilustrada, que nos diga cómo hay que afrontar ese problema de cara no a los próximos 4 años o 2 años, de cara a los próximos 20, 30 años, porque esto no se puede hacer a golpe de venga, reunión en el Congreso, tú me dices no sé qué, yo no sé cuál, y espera que me han escrito esto, lo voy a subir un 0,25, el otro me dice que lo suba un 0,3. No puede ser así. Tiene que ser algo mucho más serio. Carlos Hugo. Sí, escuchar al presidente del Gobierno decir que no hay motivo para preocuparse, hombre, que es que ha vaciado la hucha de las pensiones.
él solito. Es decir, sí, motivos hay para preocuparse. Yo no sé si los de ahora, los pensionistas de ahora tienen motivos, que también, pero desde luego David y yo tenemos motivos más que de sobra para preocuparnos, porque no tenemos claro que nos vaya a llegar para pagar una pensión, sobre todo cuando paralelamente ya se está diciendo que, bueno, que lo adecuado sería invertir en planes de pensiones privados desde ya. O sea, motivos para la preocupación hay. Y luego, claro, es que el Partido Popular utiliza los números como le conviene. Él dice, no sé, por cada 6 contribuyentes hay un pensionista. Y cuando, en la época de la crisis se perdían 3 trabajadores, bien, perfecto, pero es que esos 6, si yo una pensión paga 100, por ejemplo, un pensionista cobra 100, antes 6 contribuyentes aportaban 600, es que ahora 6 contribuyentes a lo mejor están aportando 80 o 90, es decir, si nos hemos cargado la calidad del empleo, si poblamos el panorama laboral del país de contratos basuras de 10 minutos, 15 minutos, un día, 2 días, ¿cómo narices vamos a asegurar las pensiones? Es que es imposible, es condición sine qua non, empleo de calidad para sostener el sistema público de pensiones. Y luego, porque como dice David, la demografía de nuestro país ya no es la que había hace 20 años. Y luego hay que revisar en la mesa del Pacto de Toledo cómo reforzamos, cómo suplementamos el sistema para garantizar que quien trabaja 40, 50, 60 años se pueda jubilar, no sé si a los 65, a los 67, o como deseamos a este paso, David y yo nos jubilaremos a los 75, una pensión... Ojalá nos podamos jubilar, ejerciendo la profesión. A ver cómo podemos sobrevivir el resto de años gracias al trabajo que hemos aportado. Es decir, yo creo que motivos hay muchos. Que no se está arreglando el asunto, no se está arreglando. Y que se necesita de nuevo un debate político de altura y serio para afrontar este problema. Habrá que ver si, como dice el Partido Socialista, hay que suplementar las pensiones con impuestos, es decir, hay que pagar pensiones a través de impuestos, y crear un impuesto. Hay que ver cómo se distribuyen las subidas, hay que ver 100.000 cosas que ahora nos embarramos y lo dejamos todo, porque ahora resulta que en San Sebastián o en el País Vasco salen los pensionistas a manifestarse cada lunes y son portadas en todos los periódicos, cosa que en Palencia casualmente no pasa, y no entiendo por qué si somos una de las provincias y las capitales con mayores pensionistas. Pero bueno, se conoce que no nos preocupa, o de momento no nos ha preocupado. Pero sí que no se puede estar gobernando en caliente y cambiando de opinión cada 10 minutos. No se puede hacer eso. Muy breve. Yo creo que hay que cambiar la manera de vivir. O sea, creo que hay que hacer una manera de vivir mucho más sostenible. Creo que hay que funcionar mucho más en cuanto al territorio, apoyándose en el territorio. No puede ser que nosotros estemos aquí o estén los pensionistas pasándolo mal y resulta que hay montones de hectáreas en toda Castilla que se pueden plantar, que se pueden hacer, No se puede. O sea, hay que hacer algo con respecto a eso. Y esa manera de vivir es la manera sostenible, que hemos tenido antes una manera de bienestar que no ha funcionado, o que ha funcionado entonces, como los regímenes comunistas, funcionó en un momento determinado, pero ahora ya hemos pasado de periodo. ¿Quieres aportar algo, David? Simplemente que como cualquier problema, no se arregla en una subasta, se arregla en una mesa y hablando. Y a mí lo que me da miedo es que tenemos en 2 años elecciones y esto va a parecer una subasta, un mercado persa. Claro. Y así no se arreglan los problemas, simplemente, bueno, pues se pone vendas. Vamos con la radiografía de la hacienda local. En la actualidad el consistorio capitalino cuenta con una liquidez casi histórica de 17 millones de euros. Hay más datos positivos. 2017 se cerró con un superávit de 3,4 millones de euros. Además, la deuda sigue mermando, de 40 millones en el año 2011 a 29 en la actualidad. Alfonso Polanco saca pecho de la situación de la Hacienda Municipal. Así describe la situación que se encontró en 2011 y la actual. Recuerdo, no podíamos pagar a los proveedores, con lo cual había empresas que lo estaban pasando mal. Teníamos que pedir préstamos a los bancos para poder pagar a los funcionarios. Y ahora, 7 años consecutivos consiguiendo ahorro neto positivo y consiguiendo superávit. Se gasta menos de lo que se ingresa y eso ha permitido, dice Polanco, bajar los impuestos, incrementar las políticas sociales, apostar por el empleo o subir el salario a los funcionarios públicos. El ayuntamiento en estos momentos está en la mejor situación económica de su historia. Me vais a permitir
que lo diga así. El ayuntamiento en este momento, a nivel económico, va como un tiro. Se ha llevado a cabo una gestión seria, una gestión rigurosa, una gestión responsable, que a día de hoy el Ayuntamiento de Palencia tiene las cuentas estables, las cuentas saneadas. El debate ahora, según Polanco, no es cómo sobrevivir, sino dónde invertir lo sobrante, los 3,4 millones de euros de superávit con los que se cierra 2017. Sobre la mesa, algunas propuestas. La rehabilitación de la nave de la estación pequeña, la ampliación del aparcamiento en la estación pequeña, la aportación o sacar adelante el PERI del casco antiguo, la mejora de la entrada en la Yutera a todas las instalaciones deportivas y instalaciones educativas de la universidad en nuestra ciudad, en ampliación del viario del Paseo La Julia, en conservación de vías y obras. Propuestas que habrá que consensuar, eso será lo difícil. Otras forman parte del acuerdo firmado con Ciudadanos. Lo escuchábamos, el ayuntamiento, Carlos Hugo, a nivel económico va como un tiro, decía el alcalde. Sí, la verdad es que los números pues dan la razón al trabajo que ha realizado el concejal de Hacienda, David Vázquez. De todas formas, esto, como casi todo en política, tiene una doble lectura. Tener superávit significa que se ha gastado menos de lo que se ha ingresado, es decir, que al final hay dinero que se ha quedado en las arcas. Según el estado en el que está la ciudad, justifica que no se haya gastado ese dinero. Es decir, ¿está la ciudad lo suficientemente cuidada, lo suficientemente arreglada, se ha invertido lo suficiente en la ciudad como para justificar que se hayan quedado, no son 3, pero bueno, vamos a hablar de 3 millones de euros en la hucha? Yo tengo dudas. Una de las cosas que escuché en los últimos días es que el alcalde sacaba pecho de que este año iba a ser el más inversor en la historia del ayuntamiento. Que tiene razón. Lo que no dice es que el año pasado seguramente ha sido el menos inversor. Es decir, yo tengo aquí algunos números que me mandaron en su día y te los doy. De la estrategia de desarrollo urbano sostenible, que si no lo saben los espectadores, bueno, pues es una línea de fondos europeos que nos ha concedido 20 millones de euros a lo largo de 4 o 5 años. El año pasado se presupuestaron 2 proyectos por 2,6 millones de euros, como la pista de running, por ejemplo, de Isla Dos Aguas, la reforma o el arreglo del puente de hierro y demás. Bueno, pues hoy, a fecha de hoy mismo, no hay nada hecho. Es decir, todo el tiempo se ha invertido en gestión y tramitación, pero no hay nada hecho. De las inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas obras que se hacen con cargo al superávit, a lo que ha sobrado de este año, es decir, lo que sobró el año pasado, bueno, pues prácticamente no se ha hecho nada y eran otros 2,8 millones de euros. Y ahí está desde la construcción del parque, desde la instalación de aire acondicionado en los edificios municipales de Mariano Timón y Agustinas Canónigas, la reforma de la Academia Municipal de Música. Es decir, se ha hecho muy poco y casi son 7 millones de euros que se han dejado de invertir durante el año pasado por distintos motivos en la ciudad y que se van a invertir este año seguramente. Es decir, al final las cuentas hacen que lo que sacamos de un sitio lo tengamos que meter en otro. No sé si me explico. Hay que cuadrar. Es decir, es muy bueno que haya superávit porque significa que la gestión económica se ha hecho bien y es mucho mejor que haya superávit que deber dinero, pero también hay que tener cuidado en que el nivel de mantenimiento de la ciudad no decaiga. Y creo que la queja unánime de muchos palentinos es que el estado en el que se encuentra la ciudad no es el adecuado y ha venido a menos. De ahí que a lo mejor sea más adecuado gastar un poco más en invertir en obras, en arreglar aceras, en arreglar calles, en asfaltar, en llevar aquellos proyectos que de verdad mejoren la ciudad y quizás haya presumir un poco menos de superávit. Lógicamente, digo, es buena gestión económica la que se ha hecho, que una parte de ese superávit se destina a pagar deuda, a pagar créditos, lo cual un ayuntamiento menos endeudado es un ayuntamiento que depende menos de Madrid y del Ministerio de Hacienda y por lo tanto tiene mayor libertad. Entonces, es bueno, pero con el otro sentido de que, ojo, que eso no nos puede caer en la atonía de la ciudad, en la atonía de la gobernanza y presumir de números una vez al año y de tener la ciudad pues dejada, por decirlo de alguna forma sencilla, el resto del año. ¿Qué pasa con el techo de gasto?
Creo que, claro, es que... Eso es otro tema. Sí, entra dentro de lo mismo. Al final, el Ministerio, cuando llegó Montoro, cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, estableció unas condiciones muy estrictas a los ayuntamientos. Y una de esas es el techo de gasto, que en base a una fórmula complicadísima establece establece cuánto puede gastar un ayuntamiento, claro, cuánto puede invertir. El ayuntamiento se ha quedado 37.000 euros de superarlo, lo cual es bueno porque no lo ha superado y por lo tanto no nos condiciona, pero claro, habrá que pensar, coño, si es que si no se ha hecho muchas de las obras que estaban planificadas y nos hemos quedado a 37.000 euros, ¿en qué se ha gastado el dinero? Esa es una pregunta que a mí se me ocurre lanzar. Mucha culpa, entre comillas, de esta buena situación económica es también de las condiciones leoninas que nos marca el Gobierno de España. Es decir, los ayuntamientos no pueden destinar el dinero a lo que quieren, hay condiciones muy estrictas, desde el número de convocatorias de empleo público que pueden convocar hasta en qué se gasta el dinero del superávit. Entonces, que se juntan dos cosas, la buena gestión y que tampoco hay mucho margen para invertir. Entonces, está en el juego ese de saber un poco, pues eso, tener buenos números y a la vez mantener la ciudad en un estado aceptable y con un ritmo inversor positivo. Vamos a escuchar a los grupos de la oposición sobre este asunto y después a David y a Jesús. La oposición critica el triunfalismo del equipo de gobierno. Los buenos datos económicos de los que Polanco saca pecho no se ajustan, dicen, con la realidad del estado de la ciudad. Si bien es cierto, como dicen ellos, que el ayuntamiento financieramente está como nunca, también es cierto que desgraciadamente la ciudad está como nunca. Una ciudad que cierra comercios todos los días, una ciudad que lidera los rankings de despoblación, los rankings a la baja de turismo, de pernoctaciones, etcétera. Vemos cómo está la calle Mayor, vemos cómo están también los asfaltados, vemos cómo están los parques infantiles, pues hay muchas cosas que ese triunfalismo, si fuese justo también con el resto de actuaciones en la ciudad, pues se podría ver así, pero nosotros no estamos contentos y creemos que se pueden mejorar mucho la ciudad. Porque las ayudas de extrema necesidad se han reducido en más de un 50% con respecto a hace 3 años, ¿no? Por este motivo piden que se actúe y que se deje de vivir de las rentas. Ellos llevan ya más de 7 años y medio gobernando este ayuntamiento y les ha permitido no inaugurar una sola obra que no hubieran empezado ellos hasta la reforma del pabellón. Por lo tanto, es verdad que el ayuntamiento había invertido mucho en la ciudad y es verdad que ellos han vivido estos 7 años de inaugurar aquellas obras que empezó Eliodoro Gallego y el gobierno socialista. Con respecto al destino del superávit, exigen participación y debate. Entendemos que el ayuntamiento es menos democrático que cuando se votaba, ¿no? Ahora ya llega todo hecho, probablemente porque cuando llegan a votación a veces tienen problemas en sacarlo adelante, entonces deciden hacerlo directamente por decreto de alcaldía, ¿no? De hecho, buena parte de los proyectos a ejecutar ya se han acordado, al menos con su socio Ciudadanos. Al menos $500.000 de euros se ha destinado al tema de asfaltados y vías de la ciudad, incrementando ya el 1 millón que existe actualmente. Se habla también del incremento salarial a los funcionarios o de la reparación de la nave de la estación de Pequeña. Bueno, pues es la opinión de los grupos de la oposición, David. Bueno, yo fíjate, creo que uno de los mayores éxitos que tuvo Alfonso Polanco al entrar al ayuntamiento fue llevar en su equipo a Isidoro Fernández Navas. ¿Y por qué digo esto? La situación del ayuntamiento era muy complicada económicamente, ya lo han repetido por activa y por pasiva, no lo vamos a volver a repetir aquí, pero era muy complicada. Y contar con Isidoro Fernández Navas, una persona que venía de la Diputación, que sabía mucho cómo funcionaba el tema económico de las administraciones, yo creo que fue un gran acierto porque a partir de ahí se ha marcado una línea, que ahora continúa David Vázquez, que es la de quitar deuda, pagar y también los impuestos, porque es cierto que Palencia es indiscutible, tenemos los impuestos bajos y les han congelado, incluso este año ha descendido, ¿no? Por el... Pero hay un problema, es decir, que el otro día Alfonso Polanco ponía de relieve los buenos datos económicos, pero yo tengo la sensación de que eso al ciudadano ya no le vale. Es decir, me parece muy bien que tengas 3,4 millones de superávit, pero yo quiero que eso se note. Y es cierto que durante este tiempo los consistorios han tenido las manos muy atadas con el tema del techo de gasto, no solo cuánto gastar, sino dónde gastar, porque creo que había problemas, ¿no, Carlos Hugo?, hasta la hora de sacar una plaza de funcionario, o sea, es que era así.
Veremos ahora, porque sí que es cierto que Alfonso Polanco, como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, ha sido crítico con su partido desde hace tiempo y ha dicho que había que aflojar, que había que flexibilizar. Entonces, entiendo que mucha gente diga, me parece muy bien que tengas 3,5 millones de superávit, pero en mi calle yo tengo grietas o necesitamos esto. Veremos a ver si ahora con este dinero, este 2018, dicen que se va a hacer muchas cosas. Cierto es que tenemos elecciones en el 2019. Jesús. No se trata de hacer unos accesos a la yutera, no se trata de hacer una pavimentación de no sé qué, no se trata, eso se hace, no tiene problema. El problema es cómo me vinculo yo con las zonas que están al lado, con los polos de desarrollo, como son Valladolid, Burgos, no sé qué, para poder tener una ciudad más rica, más productiva. ¿Qué puedo hacer yo para que todos los desechos que se producen, ellos o nosotros, no puedan reutilizarlos de la manera que sea? Eso es lo que me parece que es fijar producción. Todo esto de venir y arreglar la calle, no sé qué, porque tiene muchos baches, bueno, eso es el chocolate, el loro. No va a ningún sitio, no tiene importancia. Lo otro es lo que tiene importancia. Nosotros tenemos todo un alfoz que está nutriéndose de las zonas de Palencia y que la causa montones de problemas, como es el hospital. Y ahora tenemos que hacer un aparcamiento para un hospital que una parte la ocupan los palentinos y otra parte la ocupan los que tenemos alrededor. Ese desequilibrio que existe es lo que no podemos consentir. Eso es lo que tenemos que hacer otra vez, revisarlo y ponerlo en funcionamiento. Y seguida con lo de antes, porque el estado de bienestar, aquello cuando la Junta de Castilla y León publicaba unos libros así de gordos que valían más el libro que todas las obras que se hacían muchas veces. Bueno, pues resulta que eso de hacer un frontón en cada pueblo se ha visto que es un desastre, que no lleva a ningún lado. Y bueno, hay un frontón en cada pueblo, ¿y qué? Si al final ese pueblo no tiene vida, no tiene gente y se va la gente. Todo eso es lo que tenemos que mantener. Las relaciones de Palencia con respecto a todo lo demás y con respecto a otras ciudades. Yo me incorporaría a esos 3 millones y pico que hay en hacer un plan de verdad con respecto a todas las ciudades de alrededor. Eso es lo que yo haría, para que eso produjera. Vamos con un último asunto antes de finalizar la tertulia, porque nos quedan muy poquitos minutos. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Consumidor y la Unión de Consumidores de aquí de Palencia pues ha hecho balance de las atenciones que ha realizado durante el pasado año. Se han contabilizado más de 8.600 demandas. Hay menos consultas, pero hay más reclamaciones. La mayor parte las sigue acaparando el sector de la telefonía y también las agencias de viajes. La Unión de Consumidores ha atendido casi un centenar de demandas menos en 2017 que en 2016. De más de 8.600, unas 6.400 fueron consultas, las que han bajado más de un 2%. Por contra, han incrementado las reclamaciones, que se sitúan en torno a las 2.250. Tanto las consultas como las reclamaciones están lideradas por los servicios públicos. 3.900 demandas en asuntos como telefonía, electricidad o agua. El segundo sector en número de consultas y reclamaciones es el de los servicios bancarios, sobre todo en relación a las cláusulas suelo o a aspectos de la formalización de las hipotecas. Dentro del sector turístico se han duplicado las reclamaciones en relación a las agencias de viajes, todo debido al cierre de Z-Travel, que dejó a decenas de palentinos sin poder disfrutar de viajes ya pagados. Esos son los datos. Jesús, ¿te sientes protegido como consumidor? No, porque hace poco tiempo me llamaron de, no sé qué era, una compañía esas de teléfonos que les debía 58 euros, me parece que eran de un teléfono, no sé qué era. Pues y anda, que dije, encima que tú no tienes WhatsApp, que llevas estos de Almeja de antes. Claro, no es de Almeja, pero Vamos, cada uno piensa lo que piensa, ¿no? Pero vamos, no es eso, no es eso. Tienes el móvil, no, es no sueles llevar un teléfono móvil muy... Sí, es un teléfono antiguo porque me gusta y yo no uso WhatsApp. Y gracias a Dios, porque si no, en muchos casos, ¿ves? Esto tiene igual mi abuela, de verdad, no es pues broma. Claro, pues tu abuela y yo estamos perfectamente en consonancia. Hay que buscar un encuentro. Pobre. Bueno, pues lo que te digo yo la conozco, ¿eh? ¿A mi abuela? Sí. Luego hablamos. Vale. Pues lo que te digo es que lo que no tiene sentido es, como decía ese señor antes, que tú llames por teléfono, que te llame por teléfono un señor, que no sepas quién te llama y que te diga, ¿debe usted 58? Y pues dígame, ¿usted de qué? Y aquí no hay manera. Todavía no se ha producido ni una sola carta donde te digan, oiga, le debe usted 58 euros de no sé qué. Y bueno, se ve. El problema está que estamos hablando con una máquina, que no nos atienden.
que somos perfectos desconocidos. O sea, que yo a usted le estoy manteniendo en el negocio para que usted me diga que tengo que marcar la 1, la 3, la 8 porque ahora no es la hora. Mire usted, así no podemos funcionar. Usted respóndame a las necesidades que tengo y la haremos funcionar. Y luego, en los casos de agencia de viajes, pues yo recuerdo un caso de un chico en Valladolid que se iban a casar, se van de viaje de novios, se iban a ir de viaje de novios y cuando se van de viaje de novios resulta que la agencia ha quebrado. Les han dado dinero, porque les han dado dinero, al cabo de no sé cuánto tiempo, ni siquiera les han cubierto lo que se habían gastado y al final resulta que después de todo ese tiempo se acabó el viaje de novios, se acabó la boda, se acabó todo. Yo creo que están ya en el divorcio. Ostras. ¿Sabes? Bueno, Carlos Hugo. Sí que hay un problema, que se va todo demasiado lento, demasiado despacio y demás, y al final eso creo que desanima al consumidor a presentar reclamaciones. Yo de todas formas soy partidario de que la gente se queje y acuda o a la OMIC o a la UCE o a UNAE o a la asociación que considere para presentar, para informarse, para presentar su queja, para ver qué puede hacer cuando cree que han vulnerado sus derechos. Es importante que nos quejemos porque si no nos quejamos, pues nadie hará nada. Hay algunos que lo tienen más fáciles, como las empresas de telefonía y demás, que parece que tienen manga ancha para torear al consumidor las veces que les dé la gana, pero hay otros casos en los que sí que se consiguen éxitos y se consigue que prevalezca el derecho del consumidor. No se me ocurre, yo que sé, pues desde la reclamación del cobro de trámites bancarios cuando se realiza una hipoteca, que yo creo que es una de las cosas que más se consultan ahora mismo, al caso de viajes, que este año se ha visto un poco incrementado por el cierre la espantada que dio aquella agencia de viajes, ¿no? que dejó a tanta gente en la calle y que fue noticia en todos los medios locales. Así que yo animo a la gente que se queje, que se informe, que pida cita y que pregunte, que por preguntar no le van a cobrar nada y siempre que pueda defender sus derechos hacemos un bien tanto para nosotros mismos como al resto de la sociedad. Además es la circunstancia que muchas veces de forma individual no tenemos tiempo para poder reclamar, entonces este tipo de asociaciones son las que pueden moverse y pueden dedicarse de forma, no digo que a tiempo completo, bueno, pues todo el día, pero sí que pueden dedicar bastante tiempo a luchar por nuestros derechos. En la sociedad actual nos enfrentamos a Internet, nos enfrentamos a nuevas tecnologías, nos enfrentamos a telefonía móvil, nos enfrentamos a bancos, nos enfrentamos a empresas eléctricas. En el caso de una factura eléctrica, bueno, es más fácil descubrir la fórmula Coca-Cola que detallar por qué te han cobrado una cosa y otra, porque ha habido hasta reportajes. Yo creo que además es que vivimos una situación donde las empresas, como bien apuntaba Jesús, ya no hay esa persona que vas, te atiende y ahora te tienes que enfrentar con una máquina, te tienes que enfrentar con un ordenador y en ese caso, pues bueno, muchas veces no reclamas porque lo desconoces y entonces estos colectivos generalmente están ahí, son conocedores del asunto y te pueden guiar y te pueden reclamar en muchas ocasiones porque tú no tienes tiempo para reclamar una factura de 50 euros o las mismas hipotecas, toda la polémica que hubo, pues ha habido colectivos que han movilizado y que han luchado por esos. Y que hace más fuerza a 100 que exactamente. Uno solo. Al final ellos reúnen todas las reclamaciones y así se hace más fuerza, lógicamente, que uno que a veces no sabe ni dónde ir a lucharlo. Como pasó en Cetravel. Es decir, había mucha gente, entonces a raíz de que se unifican, crean una plataforma, llega la unión de consumidores y tal, es cuando ya hacen fuerza, porque uno por uno, pues... ¿Tu tema cómo quedó, Jesús? ¿Cuál? Lo que te reclamaba una empresa de telefonía. No sé, todavía está por venir la Guardia Civil a casa para llevarme. ¿Tienes miedo? Horrores, no duermo yo. Mira, llega un momento en mi vida en que duermo bien a pesar de todo lo que puede pasar. ¿Sí? ¿Duermes toda la noche el tirón? No, duermo 3 o 4 horas las primeras, después me levanto y me pongo a trabajar y hasta que... Pero eso suele ser todos los días, pero no pasa nada. ¿Estás acostumbrado? Gracias a eso me leéis todos los martes en el periódico, pues si no, no podría hacerlo. Medios de comunicación a las 4:30 de la mañana. Ah, es verdad, a mí me ha sorprendido algún correo tuyo a las 4:30 y 5 de la mañana y me he preocupado, ¿eh? Algún correo mío sí les suelo mandar, pero yo no les mando para que les oigáis. A esas horas pero ves la hora y... Pero es la hora y dices, ha tenido una noche difícil, Jesús. ¿Qué ha soñado? ¿Qué ha soñado Jesús para que se haya levantado Hay muchos días que a las 3:30, a las 4 estoy ya despierto. Entonces me levanto, me pongo a hacer cosas. ¿Luego la siesta al burro o no? No, hay veces que sí y otras que no. O sea, pues duermes muy poco, Jesús. 3 o 4, ¿a qué hora te acuestas? Pues a las 12 de la noche suelo estar en la cama. Pues duermes 3 o 4 horas todos los días solo. Horas, sí.
Es que la gente que se activa mentalmente, como Jesús, basta. no duerme mucho. Yo me he encontrado varios casos, fíjate. Yo, sin embargo, soy de dormir 8 horas. Seguro que David no duerme mucho tampoco. No, yo durante la carrera me acuerdo que había un amigo mío que me hizo una caricatura, dibujaba muy bien, pobre fallecido, y decía, me ponían una cama, con una pata rota a la cama, y yo metido dentro de la cama, y decía, Jesús Mateo sigue el curso como el Ebro, sin salir del lecho. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Jesús, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. Que pases buen fin de semana. Yo estoy encantado con vosotros. Me podéis llamar todos los días, todas las horas y a las 4 de la mañana. También, ¿no? Que estás disponible. Carlos Hugo Sanz, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. David Frechilla, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós.